Bienvenidos a nuestra sesión virtual de nuestro curso de Teoría de la Constitución. Seguimos analizando los pormenores del texto de Teoría de la Constitución de Carl Schmitt, escrito durante 1914-1919. En la sesión pasada habíamos revisado el concepto absoluto de Constitución, el concepto relativo de Constitución y el concepto positivo de Constitución. En esta ocasión va al turno a la cuarta ramificación de este concepto, que es el concepto ideal de Constitución, es decir, en un sentido distintivo y a causa de un cierto contenido. Nos dice Schmitt lo siguiente: desde esta perspectiva hay estados constitucionales y estados no constitucionales. Se habla de una constitución constitucional del Estado, lo que sería absurdo en sí mismo si no hubiera un cierto programa político en el fondo del concepto de constitución. ¿A qué se refiere? El concepto ideal de constitución puede ser cualquier cosa o puede ser ninguna. Quizá la constitución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que data de finales de la segunda mitad de la década de los 50, sea para algunos el modelo de constitución perfecta y otros defiendan la constitución, por ejemplo, norteamericana, y otros más pues enarbolen la constitución quizá de 1857 en México en detrimento de la de 1917. Lo que es ideal para unos puede ser perfectamente inadmisible para otros. Por eso se habla de una constitución constitucional, es decir, de una constitución genuinamente constitucional, y eso sería hasta cierto punto un absurdo. Los conceptos, continúa Schmitt, de libertad y constitución quedan resumidos a principios y convicciones políticas. Y en efecto, la Constitución es hasta cierto punto indisociable, no se puede separar la Constitución del concepto de convicción, porque a final de cuentas la Constitución, lo estrictamente constitucional, no son las leyes constitucionales, el concepto relativo de Constitución, sino el amalgamado de decisiones políticas y cómo estas decisiones políticas marcan la forma de gobierno, la constitución de una determinada nación. Ahora, hablando de convicciones, estas convicciones por supuesto tienen directrices y las convicciones a veces se complementan, pero también a veces una convicción debate o rebate con otra. Constitución como sistema de garantías de la libertad burguesa, como garantía operativa de la distinción entre poderes, es decir, el principio orgánico de distinción entre legislativo, ejecutivo y judicial, como un pacto instrumentado y una ley constitucional escrita. Cuando hablamos del derecho burgués, del Estado de Derecho burgués, estamos hablando de un derecho constitucional que siempre va a tender a los equilibrios, como llamaban los norteamericanos, a los check and balances, a los equilibrios entre poderes, y que va a intentar que a mayores equilibrios, esto es hasta cierto punto una idea que es difícil contrastar, pero a mayor equilibrio, pues mayor sanidad entre los poderes. Mientras más equilibrios existan entre los poderes, en la realidad de los hechos no tenemos mayor sanidad en su ejercicio, sino mayor barrena entre los mismos. Pero ¿cuál es el ideario concreto de la tradición del Estado de Derecho burgués? Que existan equilibrios, que no exista la concentración en un solo poder, sino que el poder se reparta para evitar transgresiones de tipo autocráticas, tiránicas, perversas. Esto es la idealidad en el caso concreto del Estado de Derecho Constitucional burgués. El primer ejemplo, hace Schmitt un poco de historia y dice: el primer ejemplo de una moderna constitución escrita fue el Instrument of Government de Cromwell. La idea consistía en dar una regla permanente, inviolable, frente a las cambiantes resoluciones mayoritarias del Parlamento. En todo gobierno necesita haber algo de fundamental, algo como una carta que fuera permanente e invariable. Y esto también es central. El componente de permeabilidad, de permanencia de la Constitución. Si son decisiones, pueden cambiar los contextos de las decisiones, pero no las decisiones en sí mismas. Y esta es la idea que por supuesto está ligada con la idea de constitución, un conjunto de decisiones políticas amalgamadas que definen la forma de gobierno y el rumbo de una nación. Estas decisiones son más o menos permanentes y lo cambiante son
las circunstancias, los instrumentos, los procesamientos, es decir, las leyes de carácter constitucional. La idea de Cromwell está fundamentada en este principio desde 1653, cuando surge el Instrument of Government. Darle a Inglaterra un basamento hasta cierto punto inamovible frente a las cambiantes decisiones de la representación interesada de los parlamentos. La práctica moderna, continúa Schmitt, de las constituciones comienza con la declaración de los estados independientes de las colonias de Norteamérica. El derecho constitucional como tal comienza precisamente, recordemos que la codificación es anterior al constitucionalismo, y el derecho constitucional moderno comienza no solamente con el Instrument of Government, sino con la Constitución, con la Convención de Filadelfia y con los esfuerzos constitucionales de la nación norteamericana. Las constituciones de los actuales estados burgueses están pues compuestas de dos elementos. De un lado, los principios del Estado de Derecho para la protección de la libertad burguesa frente al Estado. De otro, el elemento político del que ha de deducirse toda forma de gobierno. En la dogmática constitucional mexicana, aquí le hemos llamado parte orgánica y parte dogmática, es decir, una serie de derechos y garantías de tipo fundamental y, más allá de los fundamentos, por supuesto, el tema orgánico, el tema de la estructuración en la forma de gobierno. Bueno, acabamos de decir una cuestión interesante, ley fundamental. ¿Qué es la ley fundamental? La ley fundamental puede estar cobijada e inscrita por la Constitución, pero la ley fundamental no es una Constitución. Los derechos fundamentales son fundamentales porque en sí mismos no tienen fundamento, porque ellos mismos son el fundamento. Una Constitución sí tiene un fundamento, que es el poder constituyente. Entonces, la Constitución puede cobijar a las leyes fundamentales, pero las leyes fundamentales no serán parte íntegra del material de la Constitución, por la simple y sencilla razón de que los derechos fundamentales no tienen ningún fundamento y precisamente por eso son fundamentales. La Constitución entera y su organigrama tienen como fundamento el poder constituyente, y no solamente como fundamento el poder constituyente, sino la idea de que el pueblo mantiene esas decisiones y mantiene el legado de su voluntad a través de este constituyente. Vayamos con el nacimiento de una constitución, que es todo un apartado, todo un capítulo en teoría de la Constitución en Carl Schmitt. Y entonces Schmitt nos dice, una constitución nace mediante decisión política unilateral del sujeto del poder constituyente o mediante convención plurilateral de varios de tales sujetos. Evidentemente, si la fracción, en el caso mexicano, si la fracción constitucionalista encabezada por el primer jefe, por Venustiano Carranza, no hubiese ganado el conflicto revolucionario, difícilmente se hubiera convocado una reforma integral de la Constitución del 57, que terminó siendo un nuevo cuerpo constitucional completamente novedoso y completamente, digamos que radicalmente distinto con respecto al texto constitucional del 57. Siempre existe un sujeto que de manera unilateral impulsa una constitución, o un conjunto de sujetos unilaterales, el caso de la Convención de Filadelfia y por supuesto lo que detona, que es el proceso de constitución norteamericana. Quien tiene el poder supremo es soberano, no como funcionario o comisario, sino permanentemente y por derecho propio, por virtud de su propia existencia. El soberano puede cambiar y quebrantar leyes, así revela justamente su soberanía, cuando es exigible una vulneración o abolición del derecho existente. Son cuestiones todas que no pueden ser fijadas normativamente, reciben su contenido concreto solo mediante una decisión concreta de la instancia soberana. Por supuesto, el llamado a concreto, el llamado a un Congreso Constituyente es una decisión impulsada por el cuerpo soberano. Es el motor de este Congreso Constituyente, es por supuesto la propia soberanía, y por soberanía entiéndase un poder máximo que no tiene ningún otro poder por encima del mismo. Al darse una constitución, el pueblo se hace consciente de su existencia política, pero eso no significa que antes no existiera. El ser político precede al momento constituyente, es decir, primero tenemos pueblo, tenemos al ser político, que es el pueblo, y después tenemos al poder constituyente. Pero ¿qué es lo que se gana en el poder constituyente? La conciencia sobre su decisión, la conciencia sobre su movilidad, la conciencia sobre el rumbo, la forma de gobierno que desea o pretende adquirir una determinada nación. Lo que no existe políticamente tampoco puede decidir de modo consciente.
Esto es central, el tema de conciencia, el poder constituyente como un acto de contrición popular, como un acto de conciencia por parte del pueblo, o más bien dicho, de los representantes del pueblo que deciden de manera colegiada el rumbo de gobierno y que son impulsados por una fuerza soberana. Y la fuerza soberana no necesita de las leyes para ejercer su propia fuerza, no necesita de ninguna ley que la preceda para poder determinar sus lineamientos o sus previsiones. Por eso continúa, la Constitución no es un pacto, una carta, sino una decisión política adoptada por la nación para fijar su propio destino. Originalmente la Constitución era una ley emitida por el rey. Las monarquías constitucionales surgieron sobre la base de un principio, no eran pactadas sino otorgadas. La Carta de Juan Sin Tierra. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en nuestra redacción, en nuestros ensayos, cuando colocamos Carta Magna. Eso quiere decir que fue otorgada. No, fue impulsada por un cuerpo soberano, pero no fue otorgada. Ocurrió, el proyecto que tenía Venustiano Carranza era una reforma integral a la Constitución del 57. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Una Constitución completamente distinta a la Constitución del 57, que nace en Querétaro en el 16-17. Puede ser, ojo, mucho cuidado, puede ser impulsada por una fuerza soberana, pero eso no quiere decir que es otorgada, porque aunque Carranza en la primera sesión del Congreso Constituyente leyó el proyecto, los constituyentes, alrededor de 244 que participaron en diferentes ocasiones entre propietarios y suplentes, hicieron velas y velones con el proyecto original de Carranza. En otras cosas sí se sumaron y sí coincidieron con la propuesta del primer jefe, pero en otras tantas no. Entonces, mucho cuidado, la Constitución no es un pacto, no es una carta, no está otorgada, está impulsada unilateralmente o multilateralmente por el sujeto o los sujetos de la soberanía, pero supone una discusión, supone una deliberación, supone un acto de contrición, un acto de conciencia en torno a las decisiones políticas que debe tomar una determinada nación. La Carta descansaba en el poder constituyente del rey, contrapuesto al poder constituyente del pueblo. Aquí, por supuesto, lo que tenemos, la línea que divide la distinción entre el poder constituyente del monarca, se me ocurre la Carta de Juan Sin Tierra, y el poder constituyente del pueblo, es precisamente la Revolución Francesa y la Primera República Francesa en 1791. O el príncipe emite una constitución sobre la base del principio monárquico con la plenitud del poder del Estado, o bien la Constitución descansa en un acto del poder constituyente del pueblo, es decir, en el principio democrático. Es decir, o tenemos el principio monárquico, que es el que la impulsa, o el principio democrático que termina impulsando. Y aclara Schmitt, ambos principios, como fundamentalmente contrapuestos, no pueden ser entremezclados. La Constitución Federal es un pacto constitucional de las unidades políticas que se unen en una federación. La Constitución no es un contrato social. Sin embargo, la Constitución sí supone un pacto, y el auténtico pacto federal, mejor dicho, el auténtico pacto constitucional es el pacto federal. Es pactada con una representación popular surgida de elecciones generales. Y más adelante dice algo que parece una contradicción, parece una confusión, pero no es ninguna de las dos cosas. Es un planteamiento teórico que está perfectamente enraizado en la realidad. La peculiar situación, nos dice Schmitt, de una asamblea constituyente que se reúne tras la abolición de las anteriores leyes constitucionales puede designarse con la mayor propiedad dictadura soberana. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una asamblea constituyente, y aquí la variable de control es la abolición de las leyes anteriores, cuando tenemos una asamblea constituyente, un poco las escenas del 23-24 en México, 1823-24, cuando tenemos una asamblea constituyente y también una asamblea legislativa, y ambas es la misma. Entonces, cuando tenemos la abolición de todas las leyes anteriores, por ejemplo, y tenemos el poder constituyente, la asamblea constituyente, lo que tenemos es una dictadura soberana. Recordemos otro texto que tiene Schmitt publicado más adelante, por ahí de 1924-1929, que publica precisamente la dictadura, una auténtica arqueología del concepto de dictadura. Y la dictadura tiene muchas características, entre ellas la contracción. Es decir, el dictador se mueve por su voluntad. No se mueve, el dictador es un dictador soberano
desde el momento en que nadie le encarga el cargo, desde el momento en que convierte su voluntad en el principio del movimiento. Pero este movimiento no está ligado a ninguna ley, a ningún Estado de Derecho. Por el contrario, la dictadura supone la suspensión del Estado de Derecho y todo aquel mandato que provenga del dictador provendrá cuya única fuente de legitimidad y de sustento es su voluntad, no es la ley. El dictador no gobierna con las leyes, gobierna con su voluntad y hasta cierto punto con un principio de identificación relativamente democrático del dictador y su voluntad con respecto a los intereses y el bienestar del pueblo, o al menos de una masa vinculante del mismo. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Eso es lo que es la dictadura soberana. ¿A qué viene todo esto? A algo muy simple: la peculiar situación de una asamblea constituyente, nos dice Schmitt repitiendo, que se reúne tras la abolición de las anteriores leyes constitucionales, puede designarse con la mayor propiedad dictadura soberana. Si se han abolido todas las leyes anteriores y lo único que tenemos es una asamblea constituyente, esta asamblea constituyente no se mueve bajo ningún otro sustento que bajo su propia voluntad, porque no está apelando a ninguna ley, porque en ese momento se está creando la ley y en ese momento se están tomando las decisiones políticas de primer orden. No está regida por el ordenamiento jurídico, está regido por su propia voluntad. ¿Toda asamblea constituyente es una dictadura soberana? No. La única manera en que una asamblea constituyente sea una dictadura soberana es que termine aboliendo las leyes anteriores, las leyes, el organigrama jurídico, el sistema jurídico que la precede. Ha pasado muy pocas veces en la historia de Occidente, en la historia constitucional de Occidente. Continúa Schmitt. Mientras no haya entrado en vigor la nueva formulación de las leyes constitucionales, la Asamblea obra como única magistratura constitucional de la unidad política y único representante del Estado. No es una dictadura comisaria, pero sigue siendo una dictadura en cargo, pues obra siempre por encargo del pueblo, quien puede en todo tiempo desautorizar a sus comisionados por medio de la acción política. Es decir, no es una dictadura comisaria, pero tampoco es plenamente una dictadura soberana, porque a final de cuentas sigue funcionando por encargo, pero no por encargo de una persona, sino por encargo de un sujeto colectivo, un sujeto político colectivo que es el pueblo, que en todo tiempo puede tomar acción, el pueblo, y disolver la asamblea. Pero cuando el pueblo tome acción y disuelva esta asamblea constituyente, seguirá estando en la contracción, es decir, seguirá moviéndose por la libre, sin apego a Estado de Derecho alguno. ¿Por qué? Porque no existe, porque fue abolido, porque la Convención Constitucional está creando, apenas está cimentando apenas el Estado de Derecho. Bueno, a propósito de Weimar, algo que ya veníamos manejando en clases pasadas, la decisión política más importante se halla contenida en el preámbulo. El pueblo alemán se ha dado esta Constitución. ¿Por qué? ¿Dónde está la legitimidad a propósito? ¿Dónde está la legitimidad concreta de la Constitución? No en que sea la Constitución, sino en que el pueblo se la ha dado. Ahí se encuentra. No pensemos en jerarquías, pirámides, estructuras y esas cosas raras. No, la legitimidad y la validez de la Constitución radica en un acto hasta cierto punto metafísico, en un acto místico, en el hecho de que el pueblo se ha dado su Constitución y que la obedece o las intenta seguir en mayor o menor medida. Bueno, ahora, la Constitución como pacto. La Constitución no es un contrato. Mucho cuidado con equiparar el contrato social con la Constitución, mucho cuidado con las ideas de Rousseau. La Constitución no es un contrato, pero sí es un pacto, y el auténtico pacto constitucional es la federación. Una Constitución basada en un acto del poder constituyente del pueblo es algo en esencia distinto a un pacto social o a un contrato social, Schmitt aclara. El auténtico pacto constitucional debe distinguirse también del caso de que varios estados concluyan entre sí un pacto mediante el cual forman un nuevo Estado-unidad, de modo que en este nuevo Estado sucumba su auténtica existencia política. ¿Qué pasa concretamente con el pacto de carácter federal? En el pacto federal supone una sumisión de entidades orgánicas, y esta sumisión de entidades orgánicas, ¿qué implica o qué supone? La dependencia a un órgano superior. Los estados de la federación dependen de esta entidad creada de manera colectiva, creada a modo de la sumatoria de las partes, pero que no son nunca las partes y que esta federación se encuentra por encima de las mismas.
La federación, ¿dónde está el territorio federal, por ejemplo? ¿Dónde está? Podemos decir que el Senado de la República, en Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, es territorio de la federación, a pesar de que estemos en Paseo de la Reforma, en plena Ciudad de México. Podemos decir, no es la ciudad universitaria, Avenida San Claudio, San Manuel, Miguel Auza, estamos de acuerdo que es Puebla capital. No es como tal un territorio constitucional, tampoco es un territorio federal, pero sí es un territorio autónomo, autónomo y reconocido por la propia Constitución, suscrito por la propia Constitución. Entonces, lo que tenemos concretamente es, ¿dónde está la federación? No, pues la federación es una concesión por parte de los estados, porque como tal, el Distrito Federal tiene sus propios organismos, su propio poder constituyente que acaba de ocurrir, su propia constitución y un trabajo descomunal en materia de la redacción de sus leyes secundarias y reglamentarias. Bueno, pero ¿dónde está la federación? Lo único que tenemos firme son los estados. El territorio federal es una construcción de estas entidades orgánicas, de esta sumatoria colectiva. Esta construcción es precisamente el pacto federal, que es el auténtico pacto constitucional. El auténtico pacto constitucional debe distinguirse también del caso de que varios estados concluyan entre sí un pacto mediante el cual formen un nuevo estado, unidad, de modo que este nuevo estado sucumba su auténtica existencia política. Un auténtico pacto constitucional es un pacto federal. El auténtico pacto constitucional es siempre un pacto de estatus. Presupone como partes del contrato varias unidades políticas que tienen en cuanto tales un estatus. La federación es un estatus total que abarca el estatus de cada uno de sus estados miembros y estos estatus se encuentran en sujeción. El presupuesto, el ramo 33, que es la partida para las entidades y los municipios, ¿quién lo determina? La federación. ¿Y quién es la federación? Los representantes. Los representantes, tanto estatales, los senadores, como los representantes poblacionales, los diputados en el Congreso de la Unión, donde donde administran las partidas presupuestales para determinados rubros del desarrollo social que va a diferentes estados y en diferentes montos, a veces proporcional a su población, a veces no necesariamente proporcional a su población. Pero ¿por qué es el órgano federal, el Congreso de la Unión, el que termina decidiendo eso? Insisto, el pacto constitucional es el pacto federal y ese es un pacto de estatus, donde existe una unidad, hasta cierto punto artificial, creada por la sumatoria de las entidades que se encuentra en un estatus superior con respecto a los estatus de las entidades reales, orgánicas, de posible referenciación, de posible falsación territorial. Un auténtico pacto constitucional es un pacto federal, ya lo decía Schmitt. El pacto libre no abarca nunca a la persona en su totalidad, pues sería considerado como inmoral y antijurídico. ¿Por qué el pacto nunca involucra por completo a la persona? Porque el pacto es una figura jurídica y toda figura jurídica debe respetar los espacios libres de derecho. Y un espacio libre de derecho es el cuerpo. En el cuerpo no puede incidir lo público. El cuerpo es un espacio de lo privado y de nuestra persona y de nuestra conciencia. Lo público, lo político, no tendría por qué incidir en la mecánica y en las decisiones de nuestro propio cuerpo. El pacto no supone la sujeción de nuestros cuerpos, la sujeción de órganos, de aparatos orgánicos, como son los estados, pero no de nuestros cuerpos en sí mismo. Por eso dice, eso sería antijurídico, porque si el pacto es una figura jurídica, estaría allanando en un lugar que no le corresponde, en los espacios libres de derecho. Uno de ellos, por supuesto, es el cuerpo. El pacto libre nunca abarca a la persona en su totalidad, pues sería considerado como inmoral y antijurídico. El juramento es un signo característico del ingreso existencial de la persona toda. A ver, donde sí se involucra toda la persona es en el juramento, pero el juramento es una alegación personal frente a una entidad superior. El pacto es diferente. El pacto supone hasta cierto punto una homologación, hasta cierto punto una equidad, una horizontalidad. El juramento ocurre de manera vertical, el pacto ocurre de manera horizontal. El juramento es un signo característico del ingreso existencial de la persona toda. Tiene que desaparecer por eso de una ordenación social basada en el libre pacto. Ahora, seguramente hay un principio de derecho internacional que quizá conozcan y si no, pues se los comparto. Pacta sunt servanda.
¿Qué quiere decir? Está en latín y quiere decir los pactos se deben respetar. La Constitución no es norma, sino decisión política concreta. Y aunque pacta sunt servanda, los pactos se deben respetar, tampoco es norma, es un postulado fundamental, a partir del cual todos los pactos valen. ¿Cuál es el fundamento de pacta sunt servanda? Pues si es fundamental, no tiene fundamento, en sí mismo es un fundamento. Y a partir de este postulado fundamental, no derecho fundamental, mucho cuidado en diferenciar, postulado, una cosa es un derecho y otra cosa, la seguridad es un derecho fundamental, y otra cosa es un postulado, es decir, un imperativo categórico de tipo fundamental. Y aunque pacta sunt servanda tampoco es norma, es un postulado fundamental a partir del cual todos los pactos valen. No enuncia una decisión de contenido y mucho menos indica quién decide, simplemente es un postulado procesal fundamental. Es un postulado a partir del cual muchos contenidos se van a recargar, se van a justificar. Pacta sunt servanda, continúa Schmitt, es pues un medio más dentro del gran sistema de legitimación del status quo político y económico existente. Estabiliza ante todo los deberes tributarios existentes y les da la consagración de lo legítimo y de la moralidad. Los pactos se deben respetar, pues eso es el fundamento de muchos contratos de carácter mercantil o, por ejemplo, de cuestiones de carácter tributarias. El hecho de que un individuo, por el solo hecho de disfrutar de los asuntos públicos y de pertenecer a los asuntos públicos de una determinada nación, pues tenga que contribuir con su dieta, contribuir con su sueldo, con sus ingresos al mantenimiento público de esa misma nación. Y por tanto, eso supone un pacto. Los pactos deben respetarse. El tratado internacional, mucho cuidado con eso, hay teorías neoconstitucionales que equiparan a la Constitución con los tratados internacionales, no tiene fundamento teórico, pero sí ideológico. El tratado internacional nunca es una constitución en sentido positivo, tampoco puede ser parte de la constitución de un Estado independiente. La comunidad jurídico internacional no tiene estructura como para que se inserte en ella un Estado, a la manera que puede insertarse un Estado en una auténtica federación. Entre estados no hay leviatanes, decía Schmitt en otro texto. ¿Qué hay entre estados? No existen, entre estados no hay leviatanes, porque entonces si hubiera un estado entre otro estado, habría que crearse un tercer estado como límite del primero y del segundo, y así sucesivamente, un cuarto estado como distinción entre el segundo y el tercero, y así sucesivamente. Estamos de acuerdo que los tratados internacionales nunca pueden ser considerados como una constitución, porque los tratados son medidas procesales de carácter mercantiles, de carácter hemisféricas, de carácter económicas, de seguridad. No son necesariamente decisiones de carácter estrictamente políticas que terminan moldeando el rumbo específico y concreto de una nación. Ahora bien, vayamos con otro concepto que me parece importante rastrear, que es el concepto de la federación. Si hemos dicho que el auténtico pacto constitucional es un pacto de tipo federal, la pregunta es obligada. ¿Qué es una federación? Y una federación es una unión permanentemente basada en libre convenio y al servicio del fin común de la autorrealización de todos los miembros, mediante la cual se cambia el total estatus político de cada uno de ellos en atención al fin común. Una federación es una unión de estatus territoriales, a partir de la cual la unión supone la transformación de los estados miembros para dar origen a una entidad superior, que es precisamente esta entidad orgánica llamada federación. El ingreso, continúa Schmitt, de una federación significa siempre, para el miembro que ingresa, una reforma de su constitución. ¿Por qué? Porque vas a reconocer a una entidad superior, que es precisamente la federación, y que va a tener supremacía sobre ciertos asuntos que te competen antes del ingreso como Estado de la federación, únicamente a ti, al Estado individual, al Estado en particular, pero que a partir del ingreso de la federación va a haber una renuncia a la soberanía interna, a la autodeterminación, para legarla a una entidad superior, que es la federación, en razón de muchas cosas, entre ellas protección. ¿En qué consiste el pacto federal? Seamos más claros. Es un pacto libre, en cuanto depende de la voluntad de los miembros, libre en cuanto se refiere al acto de contraerlo, pero no es un pacto libre en el sentido de que pueda ser libremente denunciado.
puedes entrar, pero una vez que entras es muy difícil salir. Es mucho más fácil que se disuelva la federación, pero es mucho más difícil que un estado en su particularidad, en los casos de Chiapas, por ejemplo, en algún momento de nuestra historia, el primer cuarto del siglo XIX, donde Guatemala, por ejemplo, donde entran con nosotros, se liberan junto con nosotros, pero después se declaran territorios independientes. Es muy coyuntural que un territorio de una federación se salga de esta federación. Es mucho más fácil que la federación en sí misma se disuelva. Por eso dice, es un pacto libre en cuanto depende de la voluntad de los miembros, libre en cuanto se refiere al acto de contraerlo, pero no es un pacto libre en el sentido de que pueda ser libremente denunciado. Un Estado, por el hecho de pertenecer a la federación, queda inordinado, es decir, queda supeditado a un sistema político total. Seguramente ustedes ya han revisado la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Decir que un Estado de una federación es soberano, pues es una concesión gramatical, no tiene fundamento teórico. Claro, se dice soberano el Estado de Puebla en su régimen interior, pero si es en su régimen interior quiere decir que hay otros estatus superiores al mismo. Y recordemos que es la federación, un poder máximo que no tiene ningún otro poder por encima del mismo. Los estados de una federación no son soberanos. De hecho, de eso se trata, de que los estados de una federación estén inordinados a un sistema político total. El pacto federal es un pacto interestatal de estatus. Es un pacto entre órganos, entre diferentes órganos en torno a un estatus creado a partir de esta unión. Y continuamos. El pacto federal tiene por fin una ordenación permanente, no una simple ordenación pasajera. Toda federación es por ello eterna, es decir, concertada para la eternidad. No se trata de una alianza de momento, se trata de un pacto permanente, un pacto que tiene la intención de ser eterno. A veces lo logra, a veces no. El pacto federal es un pacto constitucional. Su acuerdo es un acto del poder constituyente. Su contenido es, al mismo tiempo, contenido de la Constitución Federal y un elemento de la Constitución de cada uno de los Estados miembros. No hay federación, y aquí nos queda muy clara el tema, no hay federación, nos comenta Schmitt, sin injerencia de esta en los asuntos de los Estados miembros. Por supuesto, porque ¿dónde está el territorio de la federación? Todo, y al mismo tiempo, nada en sí mismo. Por tanto, la federación, para procesar sus dictámenes, órdenes y estatus, tendrá necesaria e irremediablemente que ingerir. ¿En los asuntos de dónde? Pues del único territorio realmente existente. ¿Y cuál es ese único territorio realmente existente? Aquel que la precede. ¿Y cuál es ese? El territorio de los estados. No hay federación sin injerencia de esta en los asuntos de los Estados miembros. La federación necesita tener un derecho de inspección, de intervención, y en caso necesario, intervenir acerca de los medios para el mantenimiento, garantía y seguridad de la federación. Aquí lo que tenemos cifrado es el principio de desaparición de poderes, cuando la federación, a través del Senado de la República, que es la representación de los estados en el Congreso, determina la desaparición de poderes, el estado de emergencia en un determinado territorio, en un determinado estado, porque se ha violado flagrantemente el orden constitucional de carácter federal. Bueno, hasta aquí el caso de Schmitt. Para la siguiente sesión, por supuesto, hablaremos de las antinomias jurídicas, de las contradicciones jurídicas de la federación, y seguiremos reflexionando en torno al contenido central de Teoría de la Constitución escrita por Carl Schmitt. Hasta la próxima.